empezó a grabar, así que, bueno, acepto a los que faltan. Y bueno, ahí está, listo. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de lo que es vascularización del miembro superior, siempre tenemos que empezar del principio, ¿sí? Cuando empezamos del principio tenemos que ir a lo que es al corazón, ¿sí? Desde el corazón, bueno, van a nacer todas las arterias, porque precisamente ese es el concepto de corazón, ¿verdad? O sea, todo lo que sale, toda arteria, todo vaso que sale del corazón es denominado arteria, ¿sí? Bueno, cuando vamos a ver con respecto a lo que es, bueno, una vez que sale del corazón, vamos a tener unas ciertas generalidades con respecto a cómo va a ser la vascularización de los miembros superiores. Bueno, desde el corazón va a salir lo que denominamos el callado aórtico, que lo vemos acá. Esto de acá que estoy señalando con el puntero, si lo pueden ver, sería el callado aórtico, ¿sí? Bueno, después de ahí vamos a tener el tronco brachiocefálico, que sería esta estructura que vemos acá, en el caso si fuere el miembro superior derecho, porque si es del lado izquierdo, hay que saber bien eso, que es del lado izquierdo, la arteria subclavia nace directamente del tronco brachiocefálico, ¿sí? Perdón, que la arteria subclavia nace directo del callado de la aorta, ¿sí? O sea, es decir, que el callado de la aorta va a dar tres ramas importantes, que va a ser el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? En el caso del miembro, si fuera el brazo o el miembro superior derecho, la arteria subclavia nace del tronco brachiocefálico. En el caso de que si fuera el miembro superior izquierdo, la arteria subclavia nace directamente del callado de la aorta, que lo veríamos acá. Esta sería la arteria subclavia. Y bueno, después vamos a ir, tenemos la arteria axilar, la vemos acá, ya lo sabemos, arteria braquial, que discurre por toda esta parte, arteria, ¿qué sería? Arteria braquial, se divide en arteria cubital y arteria cubital, arteria radial, y después vamos a tener los arcos palmares, en este caso arco palmar superficial y arco palmar profundo. Bueno, lo que decía recién, el callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, va a dar un tronco brachiocefálico derecho, que sería este. Miren cómo es el tronco brachiocefálico derecho. Y este va a dar dos ramas, que va a ser la subclavia derecha, que la conocemos ya, y la arteria carótida común. Mientras que cuando es del lado izquierdo, va a salir directamente del callado de la aorta. O sea, la subclavia nace directamente del callado de la aorta, ¿sí? Y la carótida común se va por otro lado. Eso lo vamos a ver bien, lo que es carótida y el tronco brachiocefálico y las arterias carótidas común, que después se divide en carótida interna, carótida externa, lo vamos a ver tanto en esplanto como en neuro, ¿sí? Así que eso no hay que saberlo precisamente en este momento, pero es para dar inicio a todo lo que es la vascularización. Bueno, la arteria subclavia, cuando vamos a hablar de la arteria subclavia, ustedes creería que ya tendrían que saber que va a tener tres ramas, ¿sí? Que va a ser la arteria vertebral, el tronco tirocervical y la arteria torácica interna, ¿sí? Que en esta imagen la vamos a ver bien, ¿sí? La arteria vertebral es esta arteria que la vemos acá. Si ustedes repasamos un poquito de lo que es vértebras cervicales, si no mal recuerdo, que las vértebras cervicales tenían un foramen transverso. Bueno, la arteria vertebral va a discurrir, o sea, se va hacia superior y va a pasar por lo que sería el foramen transverso, ¿sí? Va a pasar por todo, por acá, por acá, por acá, por acá, y bueno, que el foramen transverso, si no mal recuerdo, se encontraba entre C2 y C6, ¿sí? O sea, entre C2 y C6. Y después vamos a tener el tronco tirocervical, que lo vemos acá, este de acá, y la arteria torácica interna, que en esta imagen no lo vemos, pero creo que en la siguiente la podemos ver. Acá, en esta imagen podemos ver. Este sería la arteria torácica interna, ¿sí? Bueno, el tronco tirocervical va a estar compuesto por tres arterias. El tronco tirocervical en sí va a dar tres ramas, ¿sí? La tiroidea inferior no nos importa en este momento porque la tiroidea inferior la vamos a ver en esplanto, ¿sí?
pero va a dar una rama supraescapular, que esa es la que sí nos importa en este momento, que ahí está señalado, ahí abajo lo ven, arteria supraescapular. Esta sí nos importa en este momento porque, bueno, esa es la que va a dar, va a irrigar todo lo que sería la cara posterior de la escápula, precisamente en la porción superior de la cara posterior de la escápula. Va a dar lo que es irrigación, también va a dar al trapecio, al músculo supraespinoso, al redondo mayor, también va a dar irrigación. Pero esa es la que no importa en este momento. Y bueno, la arteria torácica interna, véanla cómo desciende para abajo. Esa va a atravesar lo que sería la caja torácica y bueno, como su nombre lo dice, torácica interna. ¿Sí? Y bueno, la arteria vertebral nuevamente, que sería esta de acá, que bueno, en esta imagen no podemos ver las vértebras, pero sabemos que se va hacia el foramen transverso de las vértebras. ¿Sí? Bueno, acá está, mira. La arteria supraescapular sería esta. Miren, miren cómo pasa el borde superior de la escápula. Va hacia ahí. Y va a dar una rama que va a dar irrigación a lo que sería el músculo supraespinoso. Y va a pasar acá. Mira, es como si, es como podríamos decir que sería como si fuera una arteria circunfleja de la arteria supraescapular. Porque hace como una circunferencia, ¿lo ven? Y bueno, después ahí forma una red de anastomosis con varias arterias, que por ejemplo aquí va a estar la arteria circunfleja de la escápula, que es rama de la arteria subescapular, y aquí va a estar la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? Y bueno, eso, entonces cuando vamos a ver nuevamente, bueno, nuevamente otra imagen que nos muestra de forma más clara todo lo que veíamos anteriormente, tronco tiro cervical, arteria vertebral y arteria torácica interna. Esta imagen nos lo muestra claramente. Y bueno, del tronco tirocervical, lo que nos importa es esta arteria en este momento, arteria supraescapular. Bueno, hablé mucho, pero esto sería lo que tendríamos que saber en resumen. El origen de la arteria subclavia puede ser del tronco brachiocefálico si fuera del lado derecho, mientras que si es del lado izquierdo nace directamente del callado de la aorta. Tiene tres ramas, una arteria vertebral, que esta va a discurrir, o sea, se va hacia el foramen transverso de las vértebras cervicales, una arteria torácica interna, que también se llama mamaria interna, que esta va a atravesar la caja del tórax, y el tronco tirocervical, que va a dar cuatro ramas. Bueno, acá esto le pone cuatro ramas, pero hay unas bibliografías que ponen tres, otros que ponen cuatro. Pero del tronco tirocervical, la que nos importa es esta, arteria supraescapular. Y también estaba leyendo ahí la target, y la target nos dice que pueden nacer directamente de la arteria subclavia, pero para nosotros en este caso nacería de lo que sería el tronco tirocervical. Pero sépanlo que en algunas variaciones anatómicas pueden nacer directamente de lo que es de la arteria, o sea, directamente de la subclavia. ¿Sí? Eso es lo que esto es lo básico que hay que saber de, bueno, hasta lo que vamos llegando, arteria subclavia. ¿Sí? Bueno, arteria axilar son cinco ramas, algunos dicen que son seis. ¿Por qué? Porque cuentan como si fuera la arteria circunfleja, la anterior y la posterior, ¿sí? Pero pueden ser cinco, pueden ser seis. Ustedes sepan que está la torácica superior, o sea, hay una que se va hacia arriba, torácica superior, que hay una tóraco-acromial que se va hacia el acromion, y después vamos a tener la torácica lateral que va a discurrir todo por este sector. Sí, hay pregunta, a ver. Ahí alguien levanta la Eh, mano. los chicos están pidiendo para aceptar una Ah, cosa ahí para adentrar en la clase. ahí los veo. Todo. Admitir, admitir y admitir. Bueno, cualquier cosa, si algunos compañeros le Ok, pero quieren no, entrar, me dicen así. Lo había olvidado. Pero bueno, bueno. Bueno, arteria axilar. Ahí alguien más levantó la mano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Beatriz. Sí, Beatriz. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo? Hola, Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho, Eh, Beatriz. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Se te escucha muy bajito, por lo menos para mí. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces. ¿Listo? Mejoró, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos a tener
la arteria axilar, nuevamente, lo vuelvo a repetir desde el principio, la arteria axilar va a dar 5 ramas, ¿sí? En esas 5 ramas que vamos a tener, va a tener una, miren, van a haber 3 torácicas, no sé si les sirve para acordarse, ¿sí? 3 torácicas, una superior, una acromial y otra lateral. Así que si les sirve para acordarse, bueno, arteria axilar, bueno, tiene 3 torácicas. Una torácica superior, que se va hacia arriba, una torácica acromial, que se va hacia el acromion, y una torácica lateral, que desciende por acá. Vean cómo va la torácica lateral. Y tiene 2 circunflejas. Una circunfleja que va a ser anterior y posterior. Acá vemos cómo esta imagen nos muestra, que serían las circunflejas, que hay una que es, en este caso esta sería la posterior y esta sería la anterior. Lo importante de las circunflejas es que las arterias circunflejas van a pasar por el cuadrilátero húmero tricipital, o sea, un espacio axilar. Si lo recuerdan, se llama cuadrilátero húmero tricipital, porque son cuadriláteros. Ya enseguida vamos a ver una imagen. Y bueno, y la arteria subescapular, que se va hacia, o sea, que va a tener una dirección hacia posterior, por decirlo así, por debajo de la escápula, como su nombre lo dice, subescapular. Y esta es la arteria subescapular que va a dar esa rama que se llama circunfleja de la escápula, que también la podemos ver en un espacio de la axilar. Ahora lo vamos a ver una por una, así que esto era modo de introducción con respecto a la arteria axilar. Bueno, la arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia, cambia de nombre al ingresar a la fosa de la axila por su vértice, tiene un recorrido en toda la fosa axilar y bueno, termina al pasar el borde inferior del pectoral mayor. Sí, el borde inferior del pectoral mayor estaría más o menos a esta altura. Sí, ahí lo vamos a ver en una imagen. Y bueno, y cuando pase ese borde inferior pasa a llamarse arteria braquial. O sea, eso sería como un resumen de la arteria axilar, pero ahora vamos a ver rama por rama. Bueno, ahí tenemos otra imagen, una imagen más realista, por decirlo así. Bueno, esta sería la arteria eh, torácica lateral. Bueno, la arteria axilar, sus relaciones, va a estar, todo su recorrido va a estar relacionado con lo que es plexo braquial. No sé si recuerdan que cuando estudiamos plexo braquial, el plexo braquial estaba compuesto por troncos anteriores, o sea, serían fascículos anteriores y fascículos posteriores. Y bueno, la pregunta que uno podría hacer en ese sentido sería ¿anterior a qué? ¿O posterior a qué? Y sería anterior a la arteria axilar o posterior a la arteria axilar. ¿Sí? La arteria axilar sería como el eje de los fascículos secundarios, o de los fascículos, sería de los fascículos, o también se llaman tronco secundario, pueden ser de esa misma manera, sería lo mismo. Y bueno, va acompañado por una sola vena. Hay que aclarar esto, una sola vena que va a ser la vena axilar, porque tenemos que saber también que a nivel de lo que es el brazo y el antebrazo, las arterias por lo general van acompañadas de 2 venas, ¿sí? Bueno, esta imagen de nuevo. Bueno, la arteria toracoacromial, que sería esta. Y hay algo, miren, que me interesa a mí, porque a mí me gusta esta parte, que sería la arteria toracoacromial, perfora la fascia clavipectoral para ir a un plano más superficial y dar sus 2 ramas. No me interesa de que da 2 ramas, pero vean cómo está esto, que esta sería la fascia clavipectoral. ¿Por qué les menciono esto? Porque es pregunta de examen. Es pregunta de examen que, por ejemplo, una pregunta de examen podría ser ¿qué elementos atraviesan la fascia clavipectoral? Es una pregunta de examen que ustedes en este caso tienen que saberlo y ahora se la estoy mostrando. Esta de acá sería la fascia clavipectoral. La fascia clavipectoral va a estar atravesada por la arteria toracoacromial y esta vena que vemos acá, que va a ser la vena cefálica, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos las venas, vamos a ver la desembocadura de la vena cefálica. Bien. Bueno, las arterias circunflejas humerales, que son estas dos que vemos acá. Una circunfleja humeral posterior, que se va hacia posterior, y una circunfleja humeral anterior, que va a la anterior. Hay que saber que las arterias circunflejas humerales eh, van a rodear lo que sería el cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? ¿Ven? Ahí está, recorrido, rodean el cuello quirúrgico del húmero. Y bueno, la arteria circunfleja posterior atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital para tornarse posterior y rodear el borde posterior del cuello, ¿sí? Acá lo vemos de nuevo, esta imagen nos lo muestra de nuevo, veamos ahí. Ahí hacemos una aproximación y vemos.
como acá la arteria circunfleja posterior, que sería esta que vemos acá, atraviesa este espacio. ¿Lo ven? Ese espacio sería el cuadrilátero húmero tricipital, ¿sí? Y bueno, la arteria circunfleja anterior simplemente discurre ahí nada más entre lo que sería el redondo mayor y bueno, este sería el redondo mayor, si no me equivoco. Creo que sí. No, este sería el dorsal ancho. Sí, este es el dorsal ancho. Y bueno, y discurre por ahí y bueno, ya se va a para rodear lo que sería el cuello quirúrgico. Sí. Bueno, esta imagen nuevamente nos muestra lo mismo. Ahí lo ven. ¿Lo ven ahí? Esta sería la arteria circunfleja posterior. Y cómo vemos que literal atraviesa ese cuadrilátero húmero tricipital, acompañado del nervio circunflejo. Aclaro para aquellos que quizás no lo sepan, que el nervio circunflejo también se lo puede llamar nervio axilar. Es lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya que estamos acá, podemos ir viendo estas estructuras, que en este triángulo húmero tricipital, ¿por qué uno dice húmero tricipital? Porque bueno, está entre el húmero y el tríceps, ¿sí? La cabeza larga del tríceps. Y por lo general uno no menciona al redondo porque el redondo está en todos, ¿viste? Redondo está acá, redondo está en este, redondo está en este. Entonces, húmero tricipital y el redondo solemos obviarlo al momento de mencionarlo. Bueno, y aquí vemos que estaría la arteria braquial profunda, que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que quiero que quede de esta imagen es que la arteria circunfleja posterior atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital. Chicos, esto tienen que sabérselo de memoria. O sea, rápido. No es difícil saber aprenderse esto y si ustedes se lo saben de memoria, van a ganar tiempo en el momento de hacer el examen. O sea, pregunta, la pregunta típica de examen, ¿qué estructura atraviesa el cuadrilátero húmero tricipital? Bueno, rápido, arteria circunfleja posterior y nervio circunflejo. No hay que dudar en eso. Y bueno, y acá vemos el otro espacio, que vemos lo que sería la arteria circunfleja de la escápula. Pero eso, chicos, sépanlo bien y para que ustedes en ese momento puedan sacarlo rápido. Bueno, vamos acelerando un poco el paso. Arteria subescapular, que lo vamos a ver acá, no había pasado. La arteria subescapular tiene como origen lo que sería la arteria axilar. Su recorrido desciende por el borde lateral de la escápula, y bueno, y va a rodear lo que sería, va a ser como lo típico, lo característico de una arteria circunfleja, hacer como una circunferencia por ahí. Y en esa circunferencia, o en esa curva que toma la arteria, va a dar o va a llegar a lo que sería el plano posterior de la escápula, ¿sí? Y bueno, su rama circunfleja de la escápula, que es la que nos importa, y lo puse acá con negrita, la vemos en el triángulo húmero tricipital. Y lo vemos acá. Acá está, miren. Esta sería la arteria que veíamos en la imagen anterior, que sería esta. La vemos acá. Ahí está. Lo que mencionábamos anteriormente. Y bueno, también da una rama tóraco-dorsal que, bueno, que no tiene tanta relevancia, pero esta sí. Y bueno, acá está, otra imagen, la que no muestra, aquí habiendo cortado lo que sería el redondo menor, ahí la vemos, mirá. Miren de hermosa que se ve esta imagen, como la arteria circunfleja hace esa curva y se va a tornar, y después va hacia la cara posterior de la escápula, y después forma una red de anastomosis con la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula. ¿Sí? Siguiente imagen. Bueno, terminamos. Estas serían todas las arterias. Ay, está pasando las imágenes. Estas serían todas las arterias que veíamos anteriormente. Y lo vamos a ver, lo vamos a poner acá para hacer un repaso. Ahí está. Y estas serían todas las arterias, o sea, todas las ramas de la arteria axilar. La torácica superior, que se va hacia arriba, la toracoacromial, la torácica lateral y la circunfleja y la subescapular. En este apunte o en estas diapositivas, yo lo que puse es lo más importante, no puse todas, una por una el desarrollo de cada uno porque no alcanza el tiempo. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente parte, que sería en la arteria braquial. ¿Sí? La arteria braquial nacería cuando una vez que la arteria axilar pasa lo que sería el borde inferior del pectoral mayor,
tendríamos la arteria braquial, ¿sí? Como lo puse acá, es la continuación de la arteria axilar y sus ramas. La más importante, chicos, de la arteria braquial es la rama es la arteria braquial profunda. Es la más importante. Después vamos a ver que tiene una colateral cubital superior. Acá solo puse colateral cubital porque, bueno, sepan que también tiene una superior y una inferior, y la nutricia. Y después sus ramas terminales, que van a ser la, la arteria cubital y radial al nivel de lo que es la fosa del codo. Nuevamente, acá está. ¿Ven? Para mí, la más importante es esta, chicos. Que esta va a ser la arteria braquial profunda. Porque en el caso de que por si acaso podríamos llegar a tener una fractura de lo que es el húmero al nivel del tercio medio, más o menos por acá, la arteria que se va a ver súper afectada va a ser la arteria braquial profunda. Por eso, chicos, es importante esta arteria, ¿sí? La arteria braquial profunda. Y también saber que la arteria braquial profunda a este nivel va a pasar por el canal de torsión. En el canal de torsión se va a juntar con el nervio radial. Lo vamos a ver enseguida. Le voy a mostrar una imagen que se ve clarito eso, ¿sí? Y bueno, aquí estaría la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior, ¿sí? Bueno, y bueno, esta que vemos acá, que sería la arteria nutricia. Ven cómo le va a dar como que va a perforar el húmero para dar nutrición a lo que sería el húmero, ¿sí? Bueno, arteria braquial en el brazo va a realizar su recorrido por el canal braquial. Miren, lo que me interesa acá es esto. Ahí, se aumenta mucho eso. A ver si puedo aumentar. Ahí está. Bien. Que la arteria braquial va a pasar por este canal. Este canal se denomina canal braquial porque porque se encuentra en el brazo, obvio. Pero este canal braquial se va a encontrar entre los músculos del plano anterior y los músculos, porque tengo el bíceps y el braquial, y los músculos del plano posterior. Bueno, en el plano posterior solo tenemos el tríceps, era obvio. Pero bueno, lo vemos ahí. Ese sería el canal braquial. Y bueno, allí va a estar acompañado por dos venas braquiales y el nervio cubital y el nervio mediano. ¿Sí? Nervio mediano. Otra cosa, chicos, la arteria braquial siempre va a estar acompañado por el nervio mediano, ¿sí? Todo el trayecto hasta llegar a lo que sería el canal bicipital medial, donde, bueno, la arteria braquial ya se divide, las dos ramas terminales, y va a pasar a ramarse lo que sería arteria radial y cubital, ¿sí? Ve, acá lo puse. El nervio mediano lo acompaña en todo su trayecto. Y el nervio cubital de su tercio inferior se va hacia un plano posterior dejando el canal braquial. O sea, aquí el nervio cubital se encuentra en el canal braquial, pero después se va. Y ahí vamos a ver una imagen. Y acá. El canal braquial es uno de los principales lugares para palpar el pulso. Aquí les puse una imagen, ¿ven? Esa sería más o menos la forma de palpar. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Tendríamos que tratar de buscar palpar entre el compartimento de lo muscular anterior y posterior. O sea, agarramos la parte medial del antebrazo, perdón, medial del brazo, y buscamos ahí. Y vamos a ver que hay una porcioncita que cuando nosotros tocamos que se divide entre, vamos a encontrar como que una bifurcación o como un surquito, un surco que si nosotros metemos nuestros dedos ahí como lo muestra esta imagen, vamos a poder palpar el pulso braquial. Sí, por eso pregunta, ¿dónde se puede palpar el pulso braquial? En el canal braquial. ¿Sí? Bueno, lo que decía, la arteria braquial profunda, datos que tenemos que saber sí o sí. Bueno, su origen es la arteria braquial y su recorrido va a pasar por el triángulo húmero tricipital. Acá lo vemos. Y cuando pasa el triángulo húmero tricipital es el mismo momento en el que se junta con el nervio radial. ¿Sí? Y bueno, como les decía, que la arteria braquial profunda va a pasar por el canal de torsión, que sería acá. ¿Sí? Y en un plano posterior se va a posicionar en el canal de torsión. Lo vemos acá. Bueno, acá la arteria braquial profunda está cortada, pero bueno, discurre también con la arteria, con el nervio radial por ahí. ¿Sí? Por eso les decía que si tenemos una fractura a este nivel, la estructura vascular que va a estar comprometida, por sobre todo va a ser la arteria braquial profunda. Y bueno, también el nervio radial. ¿Sí? Así que también si tenemos una fractura acá, el nervio radial, lo vamos a tener como una parálisis en todo lo que sería el plano posterior y el dorso de la mano, ¿sí? Plano posterior del antebrazo y el dorso de la mano, si tenemos una fractura ahí. Sí, ya sí, vamos a ver también cuando veamos la parte de inervación cómo se ve eso. Sí, vamos a tener un caso clínico ahí.
Y bueno, y en su borde inferior va a dar dos ramas, una colateral radial y va a dar una colateral media, que son ramas articulares, ¿sí? En esta imagen lo vamos a ver. Ahí lo vemos, ¿sí? Esta sería la arteria braquial profunda. Bueno, ahí tenemos la colateral radial, que se va a hacer anastomosis con la recurrente radial, que es rama de la arteria radial. Y bueno, las colaterales medias, que va a ser una superior y una inferior, que se van a encargar de dar irrigación a la articulación al complejo articular del codo. Bueno, arteria braquial en la fosa del codo, ingresa por el canal bicipital medial y como siempre les dije, siempre va acompañada del nervio mediano. Y acá el nervio cubital ya no lo veo. ¿Por qué? Porque el nervio cubital, miren, este sería el nervio cubital, el que estoy ahí marcando, a ver, voy a buscar de nuevo este puntero láser. Este sería el nervio cubital. Ven cómo llegamos a lo que sería a la fosa del codo y ya se va para atrás. Bueno, chicos, ahí el nervio cubital se va para otro lado. Y ahí está, mira, lo puse. Dato. El nervio cubital no pasa por el canal bicipital medial. Como se encuentra en un plano posterior, él pasa por el codo. O sea, él pasa en el codo por el canal epitrócleo olecraniano. ¿Sí? O sea, él pasa por atrás. Por el borde. Sería por el plano, un plano posterior. Esperen que tengo que acercar a alguien. Dame tiempo. Creo que. Ahí volvemos. ¿Listo? Entonces él pasa por atrás. ¿Sí? Y bueno, en el vértice inferior, que sería acá, en el vértice inferior de lo que sería la fosa del codo, se va a dividir o se va a bifurcar sus dos ramas terminales, que va a ser la arteria radial, que la arteria radial se va hacia lateral y la arteria cubital que se va a medial. Bueno, acá, este sería el canal epitróqueo craneano, este que está acá. Les decía que el nervio cubital pasa por detrás, sí, pasa por detrás solo, o sea, se corta solo este nervio. O sea, se va por detrás y pasa solito. Mientras que lo que mencionamos anteriormente, que sería la arteria braquial y el nervio mediano, pasan por el plano anterior. Y en el canal epitróqueo craneano va a pasar el nervio cubital por el codo, ¿sí? Se ubica en un plano posterior y es el único nervio que pasa por el plano posterior. Y bueno, aquí para que tirarles un dato, no sé si recuerdan alguna vez que se hayan golpeado el codo y que se les tildaba todo lo que es la mano. Bueno, este es el culpable. Este nervio cubital es el culpable que va a hacer, y cuando nos golpeamos el codo, bueno, va a producir toda esa reacción nerviosa, hormigueo, precisamente en estos tres dedos, en el quinto dedo y la mitad del segundo, o sea, la mitad del cuarto dedo, perdón, la mitad del cuarto dedo. Y lo tenemos acá, ¿ven? Que cuando nos golpeamos esa partecita del codo, bueno, tenemos una compresión del nervio cubital y esa compresión del nervio cubital nos va o sea, producir una reacción en esta parte, que sería en el quinto y mitad del cuarto dedo. Y ahí lo vemos, mira, cómo discurre el nervio y bueno, va a dar en toda esa parte va a producir esa reacción. Bueno, arteria radial, ya vamos entrando en lo que es antebrazo. Su origen es la arteria braquial, o sea, rama terminal de la arteria braquial. Su recorrido nace en el ángulo inferior de la fosa del codo, que tenemos acá. La fosa del codo estaría por ahí. Y bueno, sus ramas va a ser una arteria radial recurrente, que lo decíamos recién, que sería esta de acá, que se va a anastomosar con la arteria colateral radial, que es rama de la arteria braquial profunda. Y bueno, su recorrido por el antebrazo es en un plano superficial y lateral. Sí, sepan eso. Si les llegan a preguntar cómo, o sea, en el antebrazo, ¿cuál arteria es más superficial? Si le ponen cubital o radial, bueno, la radial es más superficial. Ya vamos a ver por qué. Acá está. Otra imagen nos muestra lo mismo, arteria braquial, y vean cómo la arteria radial se va hacia lateral. Este sería lateral y esto sería medial, y la arteria cubital se queda en un plano medial. Lo ven ahí, claritamente lo ven. La arteria radial hacia lateral y la arteria cubital hacia medial. ¿Sí? Y aquí otra imagen con más, eh, con más estructuras. Vean cómo la arteria radial se va hacia lateral y la arteria cubital se va hacia medial. ¿Y por qué es más superficial? Porque la arteria cubital, miren, pasa este arco. Este arco sería el arco del flexor superficial de los dedos, que se forma entre el epicóndilo medial o sea, entre las inserciones proximales
del flexor superficial de los dedos. ¿Lo ven? Entonces se forma ese arco y ese arco va a hacer que cuando la arteria cubital pase por allí, se torne en un plano más profundo. Mientras que la arteria radial no, o sea, la arteria radial se mantiene ahí, superficial, ¿sí? Por eso cuando vamos a tocar lo que sería el canal del pulso, bueno, podemos tocar lo que sería el pulso radial. Mientras que el pulso cubital también podemos palparlo, pero es más difícil. Nuevamente, lo mismo y bueno, eso sería. Ahora, vamos a ver la arteria cubital, lo mismo, nace de la arteria braquial, su recorrido nace en el ángulo inferior de la fosa del codo y bueno, sus ramas vamos a tener arteria cubital recurrente, sépanlo, una anterior y posterior, que son las tomas con las que daba la arteria braquial y bueno, la arteria interósea común. Acá, me queda un ratito, la arteria interósea común, ahí, un ratito, acepto y bueno, admitir. La arteria, ¿hay micrófono prendido? Ahí está. Bueno, sigue prendido. Voy a apagar el micrófono. Bueno. Ahí. A ver, hay un micrófono prendido de Admi, Denise. Tienes el micrófono prendido, si puedes apagarlo. Ahí está, bien. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, entonces la arteria cubital va a nacer en el borde inferior de la fosa del codo y sus ramas colaterales, arteria cubital recurrente, sépanlo nuevamente, y la arteria interósea común. Que esta sí me importa porque es un poco más relevante, ¿sí? La arteria interósea común, es esta que está acá, y va a dar dos ramas. Una arteria interósea posterior, que pasa por el borde superior de la membrana interósea, y la arteria interósea anterior, que va a discurrir por la cara anterior de la membrana interósea. O sea, la interósea posterior se va hacia posterior atravesando entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, mientras que la arteria interósea anterior discurre por acá nada más. Y bueno, la arteria cubital. Nuevamente, otra imagen que nos muestra lo mismo. Podemos ver lo mismo, arteria interósea común y la arteria interósea común, una interósea posterior y una interósea anterior. Así que, bueno, sépanlo eso. De las interóseas me interesa un poquito más, pero el resto no. ¿Sí? La arteria cubital recurrente, sépanlo que hay arteria cubital recurrente que da anastomosis, ¿sí? Con las arterias cubitales colaterales de la arteria braquial. Ah, y otra cosa, sepan esto también, o distingan esto, que la arteria cubital es la que da la arteria interósea. La arteria radial no. La arteria radial no da las ramas interóseas, ¿sí? Así que eso tenganlo en cuenta. Nuevamente otra imagen con más datos, pero es más de lo mismo. Bueno, cuando ya nos metemos en el antebrazo, este es a modo de repaso, ¿sí? Vamos a tener que la arteria, o sea, en un plano medial y profundo, vamos a tener la arteria cubital, y en un plano lateral y superficial, la arteria radial. Y veamos las interóseas. Miren, ahí tenemos la interósea anterior y la interósea posterior, que la vemos ahí que está un poquito más opacada por la membrana interósea, ¿la ven? Y bueno, sepan también que la parte posterior va a estar la interósea posterior y una rama perforante de la arteria interósea anterior. O sea, la arteria interósea posterior recibe ayuda de la arteria interósea anterior. Porque ven, ahí sería como una rama perforante, una rama perforante. Y acá también tiene otra rama perforante que en esta imagen no la vemos, que en la siguiente la vamos a ver. Bueno, ya les voy a mostrar esa imagen. Bueno, nuevamente, arteria radial. Y miren, acá está clarito que la arteria radial es superficial. Si yo busco la arteria cubital no la encuentro. ¿Ven? No la encuentro porque está por debajo del flexor superficial de los dedos, también por el palmar mayor, o sea, palmar menor, eh, y bueno, y todos estos músculos del plano superficial. ¿Lo ven? Que está más profunda. Y cuando recién llegamos a lo que sería el borde inferior del antebrazo, o la porción, o el tercio inferior del antebrazo, recién lo vamos a poder ver. Pero si no, no la vemos. Mientras que la arteria radial sí la podemos ver. Entonces, vean, la arteria, o sea, cubital se encuentra en un plano medial y profundo, mientras que la arteria radial se encuentra lateral y superficial. Ténganlo en cuenta porque, bueno, o sea, a modo de generalidades, y bueno, para que lo sepan también y no se confundan con preguntas quizás como estas que pueden salir. ¿Sí? Nuevamente, la arteria interósea, y vean,
Esta sería la arteria interósea que discurre por encima de la membrana interósea. Y bueno, aquí muestra la arteria perforante, ¿la ven? Sería una arteria perforante que se va hacia posterior, hacia el plano posterior. Bien. Y ahí está otra imagen. Esta es una imagen de lo que sería de la plataforma que nos permite ingresar a lo que sería a un atlas virtual que podemos ver. ¿Sí? Ahí entré yo y podemos ver que esta sería la arteria interósea posterior. Porque no había encontrado otra imagen. Así que bueno, y ahí vemos el agujero para la interósea posterior o la arteria interósea perforante. ¿Sí? Nuevamente, más de lo mismo. A ver qué puedo resaltar de esto. De esto puedo resaltar que, bueno, que la arteria cubital, una vez que atraviesa el arco, se va a juntar con el nervio cubital. ¿La ven ahí? Y bueno, una vez que llegan al canal, al carpo, o sea, a la altura de la muñeca, va a pasar por el canal de Gauguin. Bueno, canal del pulso, lo que decíamos, el pulso radial, lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Y sus límites lo puse ahí porque, bueno, no estaba de más ponerlo, que vamos a tener el braquio radial, que sería, el braquio radial lo vamos a encontrar lateral, y más medial lo vamos a encontrar al cornel mayor o flexor radial del carpo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una muestra de cómo sería más o menos, y después sacaré lo que es el pulso radial, pero la que más, o sea, esta es una técnica, pero la técnica que a mí más me gusta es esta, ¿sí? Para sacar el pulso radial, ¿sí? Así como tipo una pincita, ¿viste? Y con los tres dedos palpar esa parte, ¿sí? Bien. Ahora hay alguien que quiere entrar, que lo acepto. Ahí está. En la muñeca vamos a ver que sépanlo, y supongo que lo tienen que saber de memoria ya esto, que la arteria cubital va a pasar por el canal de Goujon y la arteria radial va a pasar por la tabaquera anatómica, ¿sí? Y también esto, que el canal de Goujon se encuentra en un plano anterior y medial, mientras que la tabaquera anatómica se encuentra en un plano posterior y lateral, o sea, lateral y posterior. Miren cómo la arteria radial discurre por el borde inferior, ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, discurre por el borde inferior y se va hacia posterior. O sea, aquí es como que se va hacia posterior, ¿lo ven? Se va hacia posterior y va a rodear lo que sería todo el borde posterior de lo que sería el primer dedo, ¿sí? Que sería claro, sí, el primer dedo. Acá tenemos el escafoide, todo el borde posterior del escafoide, el primer dedo, y va a atravesar para volver en un plano profundo para formar el arco palmar profundo, ¿sí? Bien. Eso, y bueno, ahora vamos a hacer uno por uno. Acá otra imagen que nos muestra lo mismo. El canal de, bueno, con en un corte transversal, el canal de Goujon en un plano anterior y medial, que vamos a tener el PBN cubital, paquete vascular nervioso cubital, nervio mediano, lo puse acá porque, ¿por qué no ponerlo? Y la tabaquera anatómica, que la encontraríamos en esta parte. Que vean, es un plano posterior y lateral, o sea, es posterolateral, ¿sí? Y bueno, que vamos a tener, ahí vamos a tener la tabaquera anatómica, vamos a tener la arteria radial, el ramo digital dorsal del nervio radial y la vena cefálica. O sea, ahí van a ser la vena cefálica, ¿sí? Y bueno, cuando vamos a ver lo que es nuevamente muñeca, nuevamente lo mismo. Bueno, arteria cubital. La arteria cubital, cuando va a formar lo que sería el arco palmar, pasa por el canal de Goujon y al pasar por una vez que sería el canal de Goujon va a dar una arteria o una rama cúbito-palmar y va a su continuidad de la arteria cubital, es la que va a formar lo que va a ser el arco palmar superficial, ¿sí? Entonces, la arteria cubital pasa la muñeca por el canal de Goujon, va a dar su rama, una rama cúbito-palmar, y bueno, la continuidad de la arteria se van a tomar con la arteria radiopalmar y conjuntamente van a formar el arco palmar superficial. Esta será la arteria radiopalmar, ¿sí? Que viene ahí. Entonces la arteria radiopalmar va a formar, juntamente, o sea, la arteria radiopalmar con la arteria cubital van a formar el arco palmar superficial. Bien. Otra imagen, en la muñeca, bueno, la arteria radial, lo que les decía. Y esto, cuando yo les pase este archivo, tengan en cuenta que la arteria radial, bueno, a nivel de la muñeca, va a dar una rama radiopalmar, que sería esta de acá, la rama radiopalmar. Y luego tiene una proyección hacia el lateral, se va hacia el lateral,
y se va hacia posterior, ubicándose en el plano posterior en el cual va a pasar la tabaquera o va a atravesar la tabaquera anatómica. Y luego vuelve al plano anterior, ahí vuelve al plano anterior, entre el primer dedo y el segundo dedo, y va a formar el arco palmar profundo. Y lo vemos ahí, ¿sí? Bueno, y el arco palmar profundo se forma por la arteria radial y se va a formar por la arteria cúbito palmar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y aquí está lo que les decía. La llamada finaliza en 10 minutos. A ver, hay alguien que quiere entrar ahí. Admitir. Bueno, es lo que les decía. La arteria radial está ubicada en un plano anterior, primeramente. Después, hay un momento en el que atraviesa la tabaquera anatómica, ¿sí? que tiene una proyección hacia lateral. Aquí en esta imagen ese sería el momento en el que estaría pasando la tabaquera anatómica. Y después, una vez que se ubica en un plano posterolateral, se va hacia medial, o sea, se va hacia medial, y aquí, en este momento, o en este punto que señalé, es el momento en el que vuelve el plano anterior. O sea, literal, la arteria radial, primero se encuentra en un plano anterior, después se tiene una proyección hacia lateral y hacia posterior, y aquí es el momento en el que va a pasar por la tabaquera anatómica, y cuando se tiene que volver hacia anterior, perfora este foramen que se forma entre estos músculos que vamos acá. Y bueno, ese es el momento en el que va a pasar a un plano anterior. O sea, esto es para que más o menos ustedes sepan cómo pasa la arteria a la muñeca, sería la arteria a la palma de la mano, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces los libros no nos los explican precisamente cómo es, pero aquí en estas imágenes pudimos verlo claramente. Bueno, esta sería una cara dorsal o una vista dorsal y vemos como la arteria primero no la veíamos porque se encontraba en el plano anterior y una vez que atravesó, se fue hacia posterior, la podemos ver acá. Y vemos acá cómo perfora, ¿vieron? Y se vuelve al plano anterior. ¿Lo ven? O sea, no la vemos, acá la vemos y acá la volvimos a perder. O sea, acá estaba anterior, posterior y se volvió a anterior porque tenía que formar el arco palmar profundo. Bueno, esto ya vamos terminando. El arco palmar superficial se va a formar por la arteria cubital y la radiopalmar. Y tengan en cuenta esto, que va a irrigar a una mitad del segundo dedo, que sería esta parte, la mitad del segundo dedo, y sería el tercero, el cuarto y el quinto. Bien, ahí está bien señaladito. Sépanlo porque puede haber una pregunta en la cual les llegan a decir que cómo estaría, o sea, si tengo un corte en el dedo pulgar, ¿qué arco puede ser el que o sea, el que se va a desangrar? Y bueno, yo al saber que el arco palmar superficial va a dar irrigación a la mitad del segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo, yo no me voy a confundir. Pero si no lo sé, es probable que termine confundiendo, ¿sí? Bueno, el arco palmar profundo va a irrigar lo que falta, ¿sí? ¿Y qué es lo que falta? Sería el primer dedo y la mitad del segundo que falta. Bueno, ya vamos terminando, vamos viendo lo que es venas. Las venas superficiales se encuentran en el tejido lo que sería subcutáneo y son venas solitarias. Cabe aclarar que no, o sea, solitarias en el sentido de que estas venas no están acompañadas por lo que van a ser arterias, ¿sí? No se encuentran acompañadas por arterias, pero sí se van a encontrar acompañadas por vasos linfáticos, ¿sí? Que suelen no tener mucha relevancia porque siempre están los vasos linfáticos en todos lados. Sepan esto, que el origen de la vena basílica es medial y el origen de la vena cefálica es lateral, ¿sí? Voy apurando porque ya me queda poco tiempo. Bueno, lo que es la vena del antebrazo, nuevamente, la vena cefálica es lateral, la vamos acá, lateral, la vena basílica medial, basílica es medial, y tenemos una vena mediana antebraquial que tenemos acá. Entonces, estas tres venas van a ser las que van a formar la M. La M va a estar formada por la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana antebraquial. En esta red de anastomosis que se forma entre lo que sería la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica. Es decir, que la vena mediana antebraquial se va a dividir en dos y cada una
de ellas va a tomar el nombre a la cual va a ser afluente. Es decir, yo tengo esta aquí que va a hacer afluencia en la vena basílica, entonces se va a llamar vena basílica antebraquial. Y yo tengo acá esta que va a dar afluencia en la vena cefálica, que va a ser, o sea, entonces si va a dar afluencia en la vena cefálica, ¿cómo se va a llamar? Vena mediana cefálica. Sí, eso sépanlo ahí, ténganlo en cuenta. Y bueno, nuevamente la misma imagen. Sepan esto también, que aquí, en este punto de la M va a haber una anastomosis con la red profunda, ¿sí? No es muy importante, lo dice la target, pero bueno, no quería no mencionarlo, ¿sí? Y bueno, esto es un poco de las cosas que me importan nuevamente, que sería, vamos a llegar a lo que le decía, la fascia clavipectoral. Bueno, nuevamente, lo pongo porque muchas veces se suelen confundir, por eso lo pongo todo el tiempo acá. Que la vena cefálica es lateral, chicos, por favor, sépanlo, la vena cefálica es lateral, no pueden confundirse con eso. Y la vena basílica es medial, o sea, se encuentra en un plano medial. Sépanlo, chicos, por favor. Bueno, la vena cefálica va a atravesar lo que sería el surco deltopectoral, que lo encontraríamos acá, que se encuentra entre el deltoides y el pectoral mayor. Y bueno, va a perforar la fascia clavipectoral para desembocar en la vena axilar. Mientras que la vena basílica, que es, nuevamente lo digo, es medial, chicos, es medial, perfora la fascia braquial, que sería esta de acá, y bueno, y se va a juntar con las venas braquiales para formar la vena axilar. Ahí está. Este sería el surco deltopectoral, entre el deltoides y el pectoral. ¿Lo ven? Entonces la vena cefálica va para ahí, y ahí se va yendo hacia medial. Y vean acá que este sería como el agujero clave deltopectoral, ¿sí? Clavícula deltopectoral, ¿sí? Y lo que les decía al principio, que con respecto a lo que sería la arteria toracoacromial, que atravesaba la fascia clavipectoral, bueno, aquí la vena cefálica desemboca acá. Entonces, ¿qué tienen que saber de esto, chicos? Que la vena cefálica desemboca o perfora o atraviesa la fascia clavipectoral para desembocar en la vena axilar. Es pregunta de examen. Chicos, es pregunta de examen. Así que sépanlo, sí o sí. Nuevamente, otra imagen que nos muestra lo mismo. Y bueno, a ver. Y un caso clínico. Bueno, a ver. No, este es para nervios, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí llegaría la parte de lo que sería eh, irrigación, ¿sí? Nos quedan 3 minutos y tengo todavía toda una clase de lo que es eh, inervación. Así que, chicos, ustedes les pido que si quieren entrar, ahí están, les voy mostrando las diapositivas, así que el link va a ser el mismo. Para los que quieran seguir viendo todo lo que va a ser inervación, y también vamos a ver preguntas que aquí las voy mostrando, y un poco de inervación sensitiva. Vamos a ver unas cuantas preguntas y casos clínicos que algunos de los chicos me pidieron. Así que, bueno, en los últimos minutos que nos quedan, si tienen alguna duda o algo al respecto, si no, dejo aquí la llamada, la corto y volvemos a entrar, así tenemos otros 60 minutos para poder hablar y también momentos en los cuales vamos a poder charlar un poco más. Sí, decime. Consulta, ¿se puede poner A ver si te escucha, no se te escucha bien, decime. mejor? Sí, ¿Se ahora sí. puede poner a disposición las diapositivas? Sí, obvio, se las voy a pasar, se las voy a pasar, ¿A se las voy a dónde pasar. las encuentra? No sé quién te habrá pasado, pero bueno, entra acá, A mi hermano Gabriel, bueno, entra que a es la... tu amigo. Sí, 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 sí. Mira, ahora enseguida abro de nuevo otra clase, o sea, vamos a seguir, ¿sí? Ah, Vamos a seguir, perfecto. así que vuelvan Gracias. a entrar al mismo link que les mandé y así seguimos con lo que es inervación y ahí les paso mi número, así me mandan mensaje Dale, y les perfecto. paso Muchas el gracias. archivo, ¿sí? Así que bueno, Bueno, muchas gracias. ahí volvemos enseguida, Dale. vuelvan a entrar. ¿Dónde?
se corta.